siendo Daniel el delegado de ustedes y él ya dijo que todo está bien, entonces empezamos hablando acerca del estado gaseoso, ¿ya? En primer lugar, estado gaseoso es un tema muy amplio y más que todo tienes que verlo como una herramienta que te va a servir durante todo el trayecto de química inorgánica, ¿ya? Todo lo que es la parte operativa está relacionado con estado gaseoso y cuando ingresas a la universidad, de hecho que vas a ver gases, pero no el tipo de gases que nosotros vamos a trabajar, que son los gases ideales, ¿ya? Nosotros en principio vamos a trabajar los gases o un tipo particular de gases, gases teóricos que se llaman gases ideales, ¿de acuerdo? En los gases, ¿qué vamos a encontrar nosotros como propiedades generales? Primero que las partículas o las moléculas pueden ser monoatómicas o moléculas poliatómicas. Por ejemplo, los gases nobles son moléculas gaseosas monoatómicas, ¿ya? Pero tú puedes tener poliatómicas como el dióxido de carbono, como el oxígeno gaseoso, el nitrógeno gaseoso. Tienen un movimiento molecular muy desordenado, o sea, una alta entropía, un alto desorden molecular. Existen grandes espacios intermoleculares y una elevada energía cinético-molecular. Vamos a hablar de la energía cinético-molecular cuando llegue en su momento, que depende íntegramente de la temperatura. ¿Ya? El único factor que altera la energía cinética de un gas es la temperatura. Pregunta de examen de admisión, alguna proposición en algún momento, te daban dos gases diferentes a la misma temperatura y te preguntaban si uno u otro tenía más o menos energía cinética. ¿Cuál era la respuesta? Ambos tenían la misma energía cinética, porque la energía cinética de un gas depende únicamente de la temperatura, ¿de acuerdo? Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene, se pueden comprimir y expandir con facilidad, no se pueden comprimir hasta el infinito porque llega un momento en que el gas, debido a la presión y a la temperatura, se convierte en líquidos, de acuerdo a su diagrama de fases, tiene que seguir su diagrama de fases. Tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos, se difunden con mucha facilidad. Hoy día esperemos que podamos llegar a hablar y comparar los términos difusión y efusión, ¿ya? Y predomina la fuerza de repulsión sobre las fuerzas de cohesión, ¿ya? Como les decía, nosotros vamos a trabajar con un tipo particular de gas que se conocen como los gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético, un gas que cumple con los criterios de la teoría cinético-molecular, ¿ya? Y un gas se puede considerar como ideal, ¿ya? A presiones menores de una atmósfera y temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Mientras a mí no me digan lo contrario, chicos, ¿ya? Vamos a considerar que un gas es un gas ideal. A veces hay un problema de que nos salimos fuera de contexto y te van a poner problemas en los cuales, por ejemplo, un gas se encuentra a presiones mayor de una atmósfera. Ponte 3 atmósferas, 4, 5 atmósferas, y eso no necesariamente está relacionado con lo que estamos viendo, porque un gas ideal debería tener una presión menor de una atmósfera. Pero para fines prácticos, para fines de examen de admisión, podrías considerar de que ese es un gas ideal. Ahora, si te dicen que un gas se encuentra a 100 atmósferas, 200 atmósferas, 300 atmósferas, ya, pues eso ya es algo que está mal y quien propone un ejercicio así no está en lo correcto. O sea, los gases para que sean considerados ideales deben estar a presiones muy bajas y temperaturas muy altas. Y un gas que se acerca al concepto de gas ideal, el que más se acerca al concepto de gas ideal, son los gases nobles. Son aquellos que se acercan más al concepto de gas ideal. ¿De acuerdo? La presión en un gas va a estar relacionado con las colisiones de las moléculas contra la pared del recipiente. Proposición de examen de admisión. La presión de un gas está relacionada con los choques intermoleculares. Falsísima, ¿de acuerdo? No choques intermoleculares. Choques de las moléculas contra la pared del recipiente. Y de acuerdo a la teoría cinético-molecular, vamos a ir hablando poco a poco de ella, esos choques son elásticos. Eso quiere decir que la energía antes y después del choque se conserva, es la misma, ¿de acuerdo? Bastante cuidado con eso. La presión que utilizaremos, mientras a mí no me digan lo contrario, es la presión absoluta, que es la suma de la presión barométrica más la presión manométrica. La presión barométrica, como su nombre lo dice, se mide con un barómetro. La presión manométrica se mide con un manómetro. La presión barométrica es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Y a nivel del mar, ¿cuánto vale la presión atmosférica? A nivel del mar, ¿cuánto vale la presión atmosférica? Necesito que intervengan bastante, chicos, si no se me van a quedar ahí. ¿Cuánto vale, Sebastián? Una atmósfera, ¿correcto? A nivel del mar, la presión vale una atmósfera. Y conforme yo voy incrementando la altitud, la presión va disminuyendo, se va haciendo cada vez
menor, ¿de acuerdo? Y obviamente, si yo estoy a una profundidad del mar, yo debo considerar que la presión total del sistema va a ser la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Y esa presión de la columna de agua se mide con un manómetro, que sería la presión manométrica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es con respecto a la presión. Y la presión se mide en atmósferas, en milímetros de mercurio o Torricelli, en torno, ¿de acuerdo? El volumen va a ser el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. ¿Y qué espacio ocupan las moléculas gaseosas? Todo el espacio que le ofrece el recipiente. Para efectos de química, nosotros trabajamos mucho con litros, ¿de acuerdo? Cuando tú estés, o la medida oficial de volumen, porque lo van a ver en física, por ejemplo, es el metro cúbico en el sistema internacional. Y ya cuando estén en la universidad, utilizan unidades de ingeniería, que es el pie cúbico, ¿ya? Pero por ahora, en química, litros, ¿ya? La temperatura te mide el grado de agitación molecular, el grado de agitación o de movimiento molecular. Entonces, en teoría, si no hubiera agitación ni movimiento molecular, chicos, ¿cuál sería la temperatura? Si no hubiera agitación molecular, movimiento molecular en absoluto, ¿cuánto sería la temperatura? 0 Kelvin. 0 Kelvin, ¿correcto? Y es lo que acabas de mencionar. Sería 0, y en ese momento hemos llegado a un punto que se conoce con el nombre de 0 absoluto, que es la temperatura teóricamente más baja a la que se pueda alcanzar y es el punto de partida de todas las escalas absolutas. La escala oficial de temperatura absoluta es la escala Kelvin, pero también otra escala absoluta de temperatura es la escala Rankine, una escala de ingeniería, que obviamente si has decidido ser ingeniero, vas a tener que trabajar con esa escala Rankine mucho, ¿ya? Ahora, el número de moles está relacionado con la cantidad de partículas gaseosas, con la cantidad de partículas que vas a encontrar. Y el número de moles va a estar relacionado como la masa entre la masa molar, o como han visto ahora en termodinámica, ¿no? Está relacionado con el número de moléculas entre n sub 0, que es el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Entonces, estas 4 variables se conocen con el nombre de variables de estado. Las variables del estado gaseoso para un gas ideal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros solamente nos vamos a entrar en el marco de que estamos frente a un gas ideal. Profe, y si no estamos frente a un gas ideal, ¿estas son las mismas variables? No necesariamente, pero eso tampoco debe romperte el sueño, ni tampoco debes distraerte si encuentras en un libro alguna otra ecuación. Por ejemplo, es común que en libros preuniversitarios se encuentren la ecuación de Van der Waals, ¿ya? Del estado gaseoso. Olvídate, no te distraigas, eso no viene en admisión. En admisión, la base son los gases ideales. Muy importante, no te distraigas de tu objetivo, que es admisión, ¿ya? Entonces, ahora, punto muy importante que sí viene en admisión, y lo más importante todavía es que viene en admisión y el alumno siempre se equivoca y siempre falla en ese tipo de problemas, ¿ya? ¿Qué son las condiciones de Avogadro? ¿Cuál fue la hipótesis de Avogadro? Avogadro dijo que cuando tú tienes volúmenes iguales de dos gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura, deben tener la misma cantidad de moléculas, ¿ya? Así de sencillo, ¿ya? Parece un trabalenguas, pero una vez que ya tú empiezas a masticarlo, te das cuenta que es recontra sencillo. Volúmenes iguales de dos gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Entonces, si yo tengo volúmenes iguales, o sea, el mismo volumen, de dos gases diferentes, a las mismas condiciones de presión, o sea, la misma presión y la misma temperatura, deben tener el mismo número de moléculas. O sea, en otras palabras, para que lo entiendan gráficamente, si yo tengo estos dos gases diferentes, que son el hidrógeno y el cloro, el mismo volumen, a las mismas condiciones de presión y temperatura, deben tener el mismo número de moléculas, ¿ya? Esa es la hipótesis de Avogadro, y eso ha venido más de una vez en admisión. Lo que no tienes que hacer en admisión es buscar qué ecuación vas a utilizar necesariamente, sino leer bien el texto, y cuando lees bien el texto te van a decir volúmenes iguales de dos gases, te van a poner el hidrógeno y el cloro de repente, ¿no? A la misma presión y a la misma temperatura, si tengo tanta cantidad de hidrógeno, ¿cuánto de cloro voy a tener? ¿Qué vas a hacer? Si son volúmenes iguales, tiene la misma presión y tiene la misma temperatura, es el mismo número de moles. Entonces lo único que tienes que hacer es igualar el número de moles del hidrógeno con el número de moles del cloro o con el número de moles del gas que haya venido en admisión.
Eso ha venido más de una vez en preguntas de examen de admisión, ¿ya? Entonces el consejo, chicos, consejo de patas, es que revises preguntas de examen de admisión. Conforme vamos avanzando, tú también ve avanzando con el examen de admisión para que veas qué tipo de preguntas vienen y vas a ver que es recontra sencillo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta y diferenciar condiciones de Avogadro con condiciones normales, ¿ya? Condiciones normales en el estado gaseoso son condiciones específicas de presión y temperatura. Condiciones normales en estado gaseoso son condiciones específicas de presión y temperatura. Cuando a mí me hablan de condiciones normales en el estado gaseoso, significa que me encuentro a una atmósfera y a 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Profesor, ¿las condiciones normales para dos gases son condiciones de Avogadro? Sí. Si te dicen que dos gases se encuentran en condiciones normales, como están en la misma presión y en la misma temperatura, se encuentran en condiciones de Avogadro. Pero si son condiciones normales, específicamente la presión vale 1 atmósfera y la temperatura vale 0 grados Celsius. Si a mí me dicen a secas, dos gases se encuentran en condiciones de Avogadro, se encuentran a la misma presión y a la misma temperatura, que no necesariamente van a ser las condiciones normales, es decir, 1 atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, punto crítico acá. Una mol de cualquier gas, el que sea, una mol de cualquier gas, siempre y cuando sea ideal a condiciones normales, ocupa 22,4 litros, ¿ya? Esto también es algo muy útil en examen de admisión. Una mol de cualquier gas, el que sea en condiciones normales, ocupa 22,4 litros, ¿ya? Entonces, con esto de acá, ya conociendo primero las condiciones o las variables de estado, conociendo además cuáles son las condiciones de Avogadro y condiciones normales, aparece la ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Que tú en la academia la recuerdas como la ecuación de pavo ratón, ¿cierto? Es la ecuación universal de los gases ideales y lo que digo siempre a mis chicos, no vayas a decir, oye, Sarachaga me ha dicho que esta es la ecuación de pavo ratón. No, yo no te digo que esta es la ecuación de pavo ratón, es una mnemotecnia con la que puedes recordar que esta es la ecuación universal de los gases ideales o la ecuación de estado. Y una variante de esta ecuación es la que tienes acá, PM igual a TR por D, ¿correcto? Que lo puedes recordar como Puma Doroteo, ¿no? Algunos lo recuerdan como Puma Doroteo, algunos lo recuerdan de otra manera. El punto es que tú reconozcas que en esta ecuación, o la de acá, están involucradas las 4 variables de estado: presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿de acuerdo? Y la relación entre esas variables te da una constante, que se llama constante universal de los gases ideales, ¿ya? Que para efectos de química va a tomar dos valores dependiendo de si tú trabajas la presión en atmósferas o en milímetros de mercurio. Si está en atmósferas, R vale 0,082. Si estás en milímetros de mercurio o en torr, R vale 62,4. Profe, el profesor de física me dijo que era 8,314 Joule mol Kelvin. Sí, pero eso es cuando tú hablas en termodinámica y tienes que expresarla en unidades de energía, ¿ya? Si tú le expresas en unidades de energía es 8,314 Joule por mol Kelvin, pero en química nosotros no trabajamos con unidades de energía. Eso tú lo vas a ver en termodinámica, incluso dentro de la universidad lo vas a ver muchísimo. Pero para efectos de examen de admisión, si tu presión está en atmósferas, R vale 0,082. Si tu presión está en milímetros de mercurio o en Torricelli, R vale 62,4. Y D, que es una variante, ¿ya? Viene a ser la densidad de los gases. Y esa densidad del gas está expresado, muy importante, ten bastante cuidado, en gramos por litro. Sería muy triste, ¿ya? Que hagas todo el ejercicio y al final por unidades no sepas cuál va a ser tu respuesta. Y esto ya vino alguna vez en examen de admisión Callao, ¿ya? Ya vino una pregunta en donde era utilizar directamente esta ecuación, pero te daban dos claves, ¿ya? Idénticas, solo una con gramos por litro y otra con gramos por mililitro. Perdió el alumno. Aquel alumno que no se acordaba que las unidades es gramos por litro, ¿ya? Perdió si marcó gramos por mililitro, ¿ya? Ahora, una forma de entenderlo sencillo es que un gas con respecto a un sólido o un líquido, ¿es más ligero o es más pesado? Más ligero. Gas, más ligero, ¿correcto? Entonces, como es más ligero, obviamente si tienes una unidad de densidad, lo más lógico es que tengas que expresarlo en gramos por litro en vez de gramos por mililitro.
porque hay poca masa en una gran cantidad de volumen, ¿de acuerdo? Eso es una de las cosas que te va a ayudar a recordarlo. Lo más importante no es memorizar, sino lo más importante es entenderlo. Cuando tú lo entiendes, no va a haber nada que se te vaya en contra, ¿ya? Entonces, ahora, los procesos restringidos. Los procesos restringidos se van a dar cuando tú tienes dos condiciones de un gas en donde no ha cambiado la masa, ¿ya? Estos procesos restringidos vas a encontrar en libros preuniversitarios que también le llaman procesos isomásicos. No importa. Yo prefiero llamarle procesos restringidos, ¿ya? Y en estos procesos restringidos tú lo que vas a tener es que la masa del gas no cambia cuando hay un cambio de estado. Y eso sí que tener mucho cuidado, porque justamente acá es donde hablas de cambios de estado. Un cambio de estado no es un cambio de fase, es pasar de unas condiciones a otras condiciones. Se hablan de estados termodinámicos, ¿ya? Entonces, si yo paso de una condición a otra condición, de un estado 1 a un estado 2, manteniendo la masa constante, se va a aplicar esta relación, que presión por volumen sobre temperatura es una constante. Reconócelo como la ecuación de Pavito. Pavito en 1 igual a Pavito en 2. Así de fácil. Pavito en 1 igual a Pavito en 2. Si el proceso es isotérmico, ¿qué es lo que va a pasar? Temperatura 1 y temperatura 2 son iguales. Entonces P1 por V1 igual a P2 por V2. Ley de Boyle. Proceso isotérmico, la temperatura constante. Si a mí me hablan de que la presión es constante, P1 y P2 son iguales. Chin, chin se van. ¿Y qué va a ocurrir? Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ley de Charles. Proceso isobárico. Y justo lo que estaba hablando con el profesor de física, ¿no? Si tú tienes un proceso en donde el volumen es constante, entonces V1 y V2 son iguales y te queda presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Proceso isocórico o isométrico, ley de Gay-Lussac, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que ver es entender el ejercicio, ¿ya? Y cuando tú entiendes el ejercicio, tú sabes si vas a utilizar la ecuación universal de los gases ideales o vas a utilizar esta ecuación o ley combinada de los gases ideales. ¿Cómo lo verifico? Si a mí me hablan de dos condiciones diferentes de un mismo gas en donde no se ha perdido una masa, la masa permanece constante, entonces significa de que puedes utilizar esta ecuación. Pero si hablas de un solo estado, entonces ahí muy probablemente vas a utilizar la ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Preguntas rapiditas, ya rapiditas, porque estos problemas son problemas que lo haces y se acaba. Calculadora a la mano, ¿ya? Calculadora a la mano. Calcule la presión ejercida por 2 mol de un gas ideal que ocupa 4,1 litros y 127 grados Celsius. Directo, chicos, necesito que participen. Tengo las moles, tengo el volumen y la temperatura. ¿Qué me piden? La presión. ¿Qué voy a utilizar? ¿Pavo ratón o pavito? Vamos, rápido. Pavo ratón. Pavo ratón, de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo dos condiciones diferentes, tengo una sola condición. Entonces me piden la presión, tengo los demás datos. Bacán. Tengo el número de moles que vale 2. Tengo el volumen que vale 4,1. Tengo la temperatura que es 127 que la debo pasar a Kelvin. ¿Cómo la paso? Más 273 igual a 400 Kelvin. Como me piden la presión en atmósferas, R vale 0,082. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pavo ratón, despejo la presión, opero, y cuando opera, ¿cuánto te queda eso? Vamos, lúcete. Tú tienes que operar, yo no voy a 16 operar. atmósferas. ¿Cuánto vale? 16 atmósferas. 16 atmósferas, listo. Entonces la presión vale 16 atmósferas, excelente. ¿Eh? Si no contesta, yo me quedo acá todo el tiempo del mundo. ¿Eh? Tienes que contestar tú con tu calculadora ahí contestando. Y es más, si yo te pido a ti una respuesta, a quien le pide la respuesta, me da la respuesta, si no, lo saco del chat. ¿Ya? Dice, calcule el volumen ocupado por 2 mol de gas sometido a una presión de 312 torr y a una temperatura de 87 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué te dice? Quieres calcular el volumen y tienes las moles, la presión y la temperatura. ¿Qué vas a utilizar? ¿Pavo ratón o pavito? Pavo ratón. Pavo ratón, ¿no? Tienes el número de moles que vale 2, tienes la temperatura que vale 87, le suma 273, te va a dar 360. En admisión casi siempre los números van a terminar en 7, ¿ya? Porque sumado el 273 va a terminar en 0. Casi siempre va a ser así. Te lo van a poner facilito para que los números sean fácilmente de multiplicar o dividir, ¿ya? Más aún todavía si es San Marcos o Callao, porque ahí no tienes una calculadora. En Muni por lo menos sí tienes una calculadora a la mano.
¿Ya? La presión vale 312 y como la presión está en Torricelli, entonces R vale 62,4. Aplico pavo ratón. Me vas a dar la respuesta. Mientras yo te estoy metiendo floro, tú ya estás calculando, ¿ya? Pavo ratón, quiero el volumen. Chicos, opero. ¿Cuánto vale el volumen? 144 litros. Excelente, muy bien. Volumen 144 litros. Vamos con el siguiente ejercicio. A presión constante se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87 grados Celsius. Calcule el nuevo volumen ocupado por el gas en estas nuevas condiciones. Ojo, el volumen en estas nuevas condiciones. Me hablan de una condición inicial y una condición final. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito, claro. Tengo dos condiciones. Condición 1, condición 2. Es a presión constante, proceso, ¿cómo se llama? ¿Isocórico, isométrico o isotérmico? ¿O isobárico? Isobárico. Isobárico, presión constante. Mi volumen inicial vale 30 litros, mi volumen final no lo sé. Mi temperatura inicial vale 27, mi temperatura final vale 87. Acuérdate, no vayas a reemplazar 27-87, tienes que convertirlo en Kelvin, ¿no? 27 más 273, 300. 87 más 273, 360. Directo. Ya eso ya también lo sé de memoria. Entonces, ahora, aplico pavito. Profe, ¿sí puedo aplicar volumen sobre el? Sí. Si tú ya te manejas eso de memoria, no hay problema. Pero tu ecuación base es pavito. Presión 1 y presión 2 se va. Y te queda este monstruito de acá. Cuando operas, ayúdame, ¿cuándo te sale? Opera. 36 litros. 36 litros. Entonces el volumen te debe salir 36 litros. No hay nada más que hacer. Ahí, 36 litros. Siguiente. A volumen constante, me pueden haber dicho en un proceso isocórico o en un proceso isométrico, significa lo mismo. Se enfrió un sistema gaseoso desde 77 hasta 27 grados Celsius. Calcule la presión final ejercida por el gas. Inicialmente se encontraba a 700 milímetros de mercurio. Chicos, ¿qué van a utilizar? ¿Pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito. ¿Por qué vas a utilizar pavito? Porque me están dando dos condiciones. Condición inicial, condición final. Me dicen, quiero saber la presión final si tengo la presión inicial. Entonces, si yo tengo un sistema donde la presión inicial vale 700, la presión final no la conozco, los volúmenes son iguales, proceso isocórico o isométrico, y la temperatura va de 77 hasta 27, no vayas a cometer el error de que le pones 27 acá y 77 acá, ¿cierto? Sería fatal. Entonces, opera matemáticamente. Pavito en 1, pavito en 2. ¿Cuánto te sale? 600 milímetros. 600. 600 milímetros de mercurio. 600 milímetros de mercurio. Chicos, si le hubiera puesto 600 torr, ¿hubiera sido correcto o no? Sí. Sí, porque Sí, torr y son lo milímetros de mismo. mercurio es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí, esta pregunta puede ser una pregunta que podría venir en admisión, es común, ¿ya? Acá tú tienes un manómetro, ¿ya? Estos manómetros pueden aparecer de dos formas. Puede ser un manómetro de tubo abierto o puede ser un manómetro de tubo cerrado. Te pregunto, ¿este es un manómetro de tubo abierto o de tubo cerrado? ¿Tubo abierto? Oye, ¿tubo abierto o tubo cerrado? Cerrado. Ahí esa No, parte está cerradito, está cerrado de este lado. O sea, cuando los dos están abiertos, ¿ya? Entonces se llama manómetro de tubo abierto. Cuando uno solo está abierto y el otro está cerrado, manómetro de tubo cerrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí, mira, tú vas a agregar mercurio. Y cuando agregas mercurio, el aire queda atrapado, ¿ya? Ley de los vasos comunicantes, chicos, ¿ya? Ley de los vasos comunicantes. ¿Cómo es la presión en este punto y la presión en este punto? ¿Cómo son? Iguales, Igual. iguales. Entonces, la presión en este punto y en este punto son iguales. Pero acá, ¿quién ejerce presión? El aire. El aire. ¿Y acá quién ejerce presión? El mercurio. El mercurio. ¿Solo el mercurio? En la atmósfera. Y la atmósfera que está ahí. Atmósfera. Excelente. Entonces, mi sistema va a ser este. Acá, entre este punto y este punto, las presiones son iguales. Pero en este punto la presión es ejercida por el aire y en este punto la presión es ejercida por el mercurio y además por el aire. Por lo tanto, si yo voy a decir la presión del aire va a ser esta presión, 740 más 159 milímetros de mercurio. Ah, profe, ¿qué hizo? Mira, me dicen que la presión atmosférica vale 740, no te estoy mintiendo, la presión atmosférica vale 740. Profe, ¿no era 760? Sí, eso es a nivel del mar, pero puede estar en un lugar del planeta en donde la presión vale 740, es válido, ¿ya?
Profe, pero si este es un líquido, ¿por qué de frente usted puso 159? Porque la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio es la altura que alcanza la columna de mercurio, que vale 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. O sea, la altura que tenga el mercurio va a ser exactamente la presión que tú necesitas calcular acá. Como son 159 milímetros, pongo 159 milímetros de mercurio. Profe, si hubiera sido agua, no, ten cuidado. A veces te vienen problemas con agua, ¿ya? No en admisión. A veces te vienen problemas con agua y en ese caso tienes que hacer la conversión. Pero por ahora, 159 más 740, habla. ¿Cuánto? 899. 899, perfecto. Ahora, me dice, determine la presión del aire que queda atrapado en la atmósfera. Ah, mira, la presión del aire, ¿cuánto? 899. Ah, pero 899 está en milímetros de mercurio, ¿verdad? A ti te la piden en atmósferas. ¿Y en atmósferas cuánto va a ser? En atmósferas, ¿qué hace? Lo divides entre 760, ¿no? Y al dividirlo entre 760... 1,18. ¿Cuánto? 1,18. 1,18. 1,18. Perfecto. Entonces, alternativa en este caso, la letra B. Si este es un problema de examen de admisión, te vas a dar cuenta que siempre las presiones van a ser presiones pequeñas, no van a ser presiones grandes porque UNI te trabaja sobre casos reales. Y un caso real es que justamente la presión de un gas ideal no puede ser una presión muy alta, sino hay una desviación muy grande del estado ideal. Dice, ¿qué volumen en condiciones normales ocupará un gas que está depositado en un recipiente de 150 litros a una presión de 10 MPa? Y ahora, a una temperatura de 20 grados Celsius. Primero, PA. ¿Qué cosa es PA? No me digas PA. Pascales. Pascal, perfecto. ¿Y MPa qué significa? Mega. Megapascal. ¿Y un mega a cuánto equivale? Oye, un mega, ¿a cuánto equivale? 10 a la 6. 10 a la 6, excelente. O sea, me están hablando de 10 por 10 a la 6 Pascal. Y si yo quiero convertir Pascal en atmósferas, ¿a cuánto equivale? 10 por 10 a la 5. 10 a la 5 Pascal, correcto. Entonces, yo voy a decir acá, yo tengo un gas, mira, este gas, ¿ya? Se encuentra a una presión de 10 megapascal, ¿ya? El volumen es 150 litros y esto está a la temperatura de 20 grados Celsius, o sea, 293 Kelvin, ¿ya? ¿Qué me pide el problema? Me dice, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales? O sea, si yo fuera capaz de todo el gas que está acá, llevarlo a condiciones normales, me preguntan qué volumen ocuparía. Ahí tengo dos formas de cómo resolver el ejercicio, pero voy a resolverlo de una y después te digo cómo puedes hacer la otra forma, ¿ya? En este caso, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a llevar esto a megapascal. ¿Por qué razón? Porque yo sé que una atmósfera es igual a 10 a la quinta pascal. Y como a mí me están diciendo que esta atmósfera, 10 a la quinta pascal, equivale a 0,1 megapascal, ¿cierto? Entonces, esto de acá es la presión en condiciones normales. ¿Y la temperatura en condiciones normales cuánto vale, chicos? 0, 6. 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Listo. Entonces, siendo así, yo diré, bueno, como es la misma cantidad de gas aquí y acá, entonces pavito en 1 igual a pavito en 2. Si hago pavito en 1 y pavito en 2, digo presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2, ¿no? Reemplazas, despejas y ¿cuándo te va a salir este monstruito? Es operar. Oye, ¿cuánto sale? O no te asustes, ¿sabes? Porque el volumen te va a salir en metros cúbicos. Lo vas a tener que dividir entre 1000 para que obtengas en metros. O sea, te va a salir en litros y lo tienes que dividir entre 1000 para que lo tengas en metros cúbicos. Ok, es 13.976,1. 13.976. O sea, si esto yo lo divido entre 1000, me da 13,9, ¿no? Y 13,9 equivale a 14 metros cúbicos, ¿no? Entonces tu respuesta tendría que ser la letra C.
Profe, ¿y de qué otra manera podemos hacer esto de acá? Bien fácil. Mira, si tú tienes aquí de dato la presión, el volumen y la temperatura, ¿qué puedes aplicar? Con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedes aplicar? Pavo ratón, ¿cierto? Y si aplicas pavo ratón, ¿qué vas a recuperar? ¿Número de mole? El número de moles. Perfecto. Y cuando recuperes el número de moles, lo que va a ocurrir es que ese número de moles multiplicado por 22,4 te va a dar el nuevo volumen, porque te piden el volumen en condiciones normales. Entonces, haz la prueba y fíjate si verdaderamente te sale eso, ¿ya? Entonces, operas y debería salirte la letra C, pero eso ya queda para ustedes, ¿ya? Continuemos. Punto muy importante, por ahí se nos puede cortar seguro, ¿ya? Porque, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, nos queda poquito, ya. Igual, si se nos corta, volvemos y continuamos con esto, ¿ya? Proceso isotérmico, ¿ya? Algo que viene mucho en admisión son gráficas. Esto lo traumatiza al alumno cuando vienen gráficas, ¿ya? Presión contra volumen, si el proceso es un proceso isotérmico, te van a salir estas curvas. Estas curvas se llaman isotermas. Y cada punto de esta curva te representa una temperatura constante. La temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, ¿de acuerdo? Pero en cualquier punto de esta curva, la temperatura es constante, ¿ya? Punto aquí importante, ojalá que marque acá mi lapicito, porque hoy día se me puso medio exquisito y no quiso. Vamos a ver. Tiki, tiki, ya. Mira, ¿por qué te sale esto? Te sale porque si tú analizas presión por volumen sobre temperatura igual a una constante, si la temperatura en el proceso también es constante, constante por constante, ¿qué es lo que te da? Cuadrado. Una nueva constante. Entonces, presión por volumen es igual, llámale a una constante K1. Por lo tanto, si tú graficas presión contra volumen, si son inversamente proporcionales, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Recta o curva? Curva. Una curva, que viene a ser esto de acá, una hipérbola. Pero si tú eres más locazo, ¿ya? Y dices, presión va a ser igual a constante por la inversa de volumen, te pregunto, ¿qué pasaría si tú graficaras la presión, ¿ya? Contra la inversa del volumen? La presión contra la inversa del volumen, ¿qué te va a salir? ¿Recta o curva? Recta. Recta. Ten bastante cuidado porque a veces también en admisión aparecen esto. Te ponen diferentes casos y te piden marcar si es correcta o no es correcta la curva, ¿ya? Entonces, acá es simplemente matemática. Si tú ves que presión contra volumen, ¿ya? Son inversamente proporcionales, la presión contra la inversa del volumen van a ser directamente proporcionales, ¿ya? El siguiente caso corresponde al proceso isobárico. Proceso isobárico, presión constante, ¿ya? Volumen contra la temperatura absoluta me debe dar una recta. Punto muy importante, la recta nunca llega a este punto. En este punto te pregunto, ¿cuánto vale la temperatura? 0. 0. Entonces aquí estamos alcanzando, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama? El 0 absoluto. El 0 absoluto. En el 0 absoluto te pregunto, ¿cuánto vale el volumen?